tranquila noche de 1984, en Coronel Branson, una pequeña localidad que yacía sumida a la oscuridad, un matrimonio, Pedro y Martina, se encontraban acurrucados en su cama, listos para sumergirse en los brazos de Morfeo. Sin embargo, los sonidos que comenzaron a resonar en su hogar los sacaron de su paz. Golpes sordos en la puerta y rasguños fuertes en el techo se hicieron presentes, como si una presencia invisible estuviera tratando de ingresar. Los maullidos lastimeros y estridentes parecían llenar el aire, provocando un escalofrío que recorría la columna vertebral del matrimonio. Al amanecer, Pedro y Martina salieron a investigar los misteriosos ruidos que habían perturbado su sueño. Fueron recibidos por un espeluznante descubrimiento. Grandes rasguños marcaban su puerta y tejado, como si fueran las marcas de unas garras afiladas y poderosas. Los días siguientes, los mismos sonidos y rasguños plagaron otros hogares de Coronel Branson. El rumor del hombre gato comenzó a extenderse como un incendio, alimentado por el miedo y la incertidumbre. Nadie sabía si este ser era una criatura mitológica o un criminal que acechaba en las sombras. El rumor del hombre gato comenzó a ganar fuerza y muchos afirmaban haberlo visto de cerca, vestido completamente de negro, con una máscara que se asemejaba a un rostro de gato. El misterioso ser parecía haber salido de una pesadilla, pero lo que hacía que estos testimonios fueran aún más aterradores eran las circunstancias en las que se decía que se había avistado el enigmático ser. Las noches oscuras y silenciosas eran el escenario perfecto para sus apariciones. Los testigos describían haber visto al hombre gato en la cima de edificios, encaramado en los tejados como una sombra amenazante. Su figura totalmente negra se destacaba contra el fondo del cielo nocturno, como un espectro de pesadilla. Maullidos extraños e increíbles resonaban en el aire, llenando el ambiente de un aura siniestra. Algunos valientes habían intentado perseguir al hombre gato solo para encontrarse con que desaparecía en las sombras, como si se desvaneciera en el mismo viento de la noche. Estos encuentros eran fugaces y dejaban a los testigos con un sentimiento de desconcierto y temor, preguntándose si lo que habían visto era real o simplemente una ilusión nacida del miedo. Sin embargo, las historias tomaron un giro aún más aterrador cuando surgió el primer ataque a una niña. La pequeña testigo relató una experiencia escalofriante. Había visto a un hombre vestido completamente de negro, con una cabeza que se asemejaba a la de un gato. El relato de la niña dejó a todos en shock. ¿Era posible que el hombre gato fuera algo más que un simple criminal disfrazado? La gente comenzó a preguntarse si había alguna verdad en las leyendas de bestias mitológicas y cambiaformas que habían circulado por siglos en cuentos y mitos. Los rasguños en las puertas y tejados ya no eran solo marcas, habían tomado un nuevo significado en la mente de los habitantes de Coronel Branson. El miedo se arraigó aún más en sus corazones mientras el enigma del hombre gato se profundizaba. Semanas después, otro testigo emergió con un relato más aterrador aún. Un joven, Lucas, aseguró haber sido víctima del ataque del hombre gato. Al volver a su hogar en la oscuridad de la noche, sintió una presencia siguiéndolo. Aceleró su paso, sintiendo el aliento del miedo en su nuca. De repente, el hombre gato saltó sobre él desde las sombras, sus garras arañando su cuello una y otra vez. Lucas cayó al suelo, inconsciente, mientras el enmascarado desaparecía en la oscuridad. Al despertar, Lucas acudió a la policía con su espeluznante relato. Los investigadores se enfrentaron a dos conclusiones desconcertantes. Por un lado, no parecía ser un simple ladrón, ya que todas sus pertenencias seguían en su lugar. Por otro lado, las heridas en su cuello no eran consistentes con las uñas humanas. El hombre gato se convirtió en una obsesión tanto para los habitantes de Coronel Branson como para la policía, pero todas las búsquedas resultaron infructuosas. Las opiniones se dividieron en la comunidad. Algunos consideraban que el hombre gato no era más que un criminal enmascarado, tal vez con clavos en los guantes para causar daños. Otros, sin embargo, se aferraban a la idea de que se trataba de una bestia mítica, una criatura cambiaformas que habitaba en las sombras. Un mes después del último ataque en Coronel Branson, el hombre gato pareció haber desaparecido por completo. Sin embargo, su presencia no se olvidaría tan fácilmente. En la ciudad costera de La Plata, una joven regresaba a su hogar una noche. Un maullido ensordecedor llenó el aire y al alzar la vista, vio al hombre gato en los tejados. Con un salto imposible, la figura enmascarada desapareció en las distantes sombras, dejando a la joven temblando de
de miedo y asombro. El hombre gato se convirtió en un enigma que perduraría en la memoria de Coronel Bransen, y más allá, nadie pudo explicar con certeza quién o qué era realmente. El tiempo pasó y la figura enmascarada desapareció en las sombras de la historia, dejando un rastro de miedo y misterio que jamás sería olvidado. Era una noche oscura y tormentosa, llena de misterio y promesas de terror. Mi amigo Alex y yo habíamos escuchado rumores sobre una casa abandonada en las afueras del pueblo. Dicen que estaba maldita, que ningún alma viviente había entrado en ella en años. Aquella noche, el escalofrío de la curiosidad nos empujó a aventurarnos en su interior. Con linternas en mano, empujamos la puerta chirriante de la casa. El aire estaba cargado de un olor a humedad y decadencia. Los pasos resonaban en las paredes desnudas mientras avanzábamos por los pasillos cubiertos de polvo y sombra, inquietantes. Cada rincón parecía susurrar secretos oscuros y los crujidos del suelo debajo de nuestros pies solo aumentaban nuestra inquietud. De repente, un ruido nos hizo detenernos en seco. Un hombre emergió de las sombras, con ropas andrajosas y una mirada desquiciada. Su rostro estaba cubierto de barba desalineada y sus ojos destilaban locura. Alex y yo nos quedamos sin aliento, inmovilizados por el miedo. El hombre nos miró con una sonrisa siniestra, revelando filas de dientes amarillentos y torcidos. El vagabundo nos miró con una expresión que oscilaba entre la rabia y el delirio, y en un instante sus ojos se clavaron en nosotros como cuchillos. Sin previo aviso, se abalanzó hacia nosotros con un cuchillo en mano. Gritamos y retrocedimos, luchando por nuestras vidas mientras evitábamos sus ataques desesperados. La casa parecía cobrar vida propia, con cada sombra y esquina conspirando en su contra. Cada intento de escape parecía en vano, y el pánico amenazaba con abrumarnos. Finalmente, después de una lucha frenética, logramos escapar de la casa, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Nos refugiamos en la seguridad del exterior, tratando de recuperar el aliento. Miramos hacia atrás, esperando ver al vagabundo en la puerta, pero en su lugar se materializó una figura etérea. El hombre que habíamos enfrentado dentro de la casa ahora parecía un reflejo desvanecido de sí mismo, como si su esencia misma se hubiera desvanecido. La figura nos miró con ojos tristes y sombríos. En ese momento, la verdad golpeó como un rayo. El vagabundo no era humano, era un espíritu atormentado, condenado a vagar por la casa abandonada. Había intentado proteger su refugio de cualquier intruso, ya que su sufrimiento no conocía límites. Los susurros del viento parecían llevar consigo sus lamentos, una agonía que había quedado atrapada en las paredes de la casa. Nos alejamos de la casa mientras el espíritu nos observaba con una mezcla de tristeza y resignación. Susurros lejanos llenaron el aire, llevando consigo una historia de dolor y tragedia que había permanecido enterrada durante años. Alex y yo nos prometimos no volver a cruzar el umbral de aquel lugar encantado, pero la mirada perdida del espíritu se quedó grabada en nuestras mentes. A medida que pasaron los días, el recuerdo de aquel encuentro terrorífico se quedó grabado en nuestras mentes. Nos dimos cuenta de que habíamos sido testigos de algo mucho más oscuro y sobrenatural de lo que habíamos imaginado. La casa abandonada se mantuvo en silencio, un testigo silente de los secretos y pesares que yacían en su interior, esperando a aquellos lo suficientemente valientes o insensatos como para adentrarse en su maldita oscuridad. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver el rostro atormentado del espíritu, una prueba constante de que no estábamos solos aquella noche y que las profundidades del horror que habíamos experimentado eran mucho más allá de lo que podíamos comprender.